Ya muy pronto estaremos también tratando los cursos ya presenciales a través de nuestra uni. Bien, en todos los sistemas de seguridad, de equipos de seguridad electrónica, necesitamos que estos sean alimentados en forma correcta, o sea, con una energía, con calidad de producto, con una energía limpia, sin ruidos, de esta manera dándole un buen funcionamiento a todos estos equipos. También tiene que ver con los equipos de transmisión, de comunicaciones, o los equipos médicos, etcétera. Es justamente un UPS, o un SAID, un sistema de alimentación interrumpida, como también llamamos, sea quien esté dando respaldo a este equipo, o sea, el UPS sea de tipo online, el que soluciona todas las anomalías. Más adelante vamos a ir un poquito viendo sobre esta situación. Hoy el curso se trata sobre hacer el cálculo del tiempo de respaldo, pero un poquito vamos a introducirnos a lo que es el UPS para los que están recién conectados en este tema. Entonces luego ya nos dedicamos la mayor parte del tiempo a hacer los cálculos. Cuando se hace una instalación de un equipo de seguridad electrónica o un equipo como el que mencionábamos de comunicaciones o un equipo médico, etcétera, o cualquier equipo, tiene tres cosas importantes, que es con qué instalamos, con qué tipo de cables, si le ponemos estabilizadores para que podamos proteger al equipo. Y lo más importante es el tener el respaldo de la información. O sea, cuando un equipo, por ejemplo, que esté funcionando, vamos a poner de ejemplo un grabador, un XBR. Entonces, al menos este equipo debería tener un respaldo de unos 5 minutos, al menos, porque si entra a una casa a los malhechores, entonces al menos van a tardar un tiempo mínimo seguramente en hacer su maldad. Entonces, esos tiempos, bueno, seguramente lo primero que se les va a ocurrir es cortar la luz eléctrica. En este caso, vamos a decir que si está con un UPS, va a poder dar respaldo a ese tiempo y guardar la información. De esa manera vamos a tener las imágenes, etcétera. Pero si no hubiese un UPS, bueno, no vamos a tener nada de información. Entonces, es muy importante esto. Peor de los equipos médicos se trata de la vida humana, tiene que estar un equipo ahí doblemente protegido, ¿no? O sea, doblemente podemos colocar UPS en paralelo, que uno esté protegiendo el equipo, y si que falla uno, pues el otro está, como está en paralelo, siga dando el respaldo. Entonces esos tipos de equipos son de tipo online, y bueno, para eso vamos a hoy prácticamente hacer el cálculo del tiempo de respaldo que se necesita. De esta manera puedan ustedes saber qué equipo contar, con qué cantidad de baterías, para poder tener el tiempo suficiente de respaldo que se necesita. Y bueno, lo más importante, como decía, para el buen funcionamiento de estos equipos se necesita que tengamos una calidad de servicio con una continuidad de suministro y más que todo una calidad del producto. ¿Qué es calidad de servicio? La calidad de servicio es el conjunto de características técnicas y comerciales que tienen que ver con el suministro eléctrico que se exige, ¿no? O que es exigido por los consumidores y por los órganos competentes de la administración. Por lo tanto, la calidad de servicio viene configurada por la cantidad de suministro, que es, o sea, la cantidad de suministro que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. Y la calidad de producto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea, debemos entregar a la cara una onda sinusoidal pura. ¿Qué pasa cuando no es una onda sinusoidal? Cuando es una onda sinusoidal, bueno, tiene
ruido puede estar la onda deformada. Y, por ejemplo, si se está alimentando a unos motores, los motores de corriente alterna, los pequeños, ellos pueden malinterpretar esta mal deformación de la onda en una variación de frecuencia. Y como la velocidad, o sea, el funcionamiento de un motor de corriente alterna está basada en la frecuencia de la corriente alterna, entonces va a querer variar su velocidad, pero como no están calculados ni diseñados para eso sus bobinas, entonces comienzan a calentar y pueden llegar a quemarse. Varias veces pasa esto, por ejemplo, que cuando un motor va, se quema y se quema y se quema, ¿no? Uno va, mide, está bien la corriente, está bien la tensión, entonces lo que pasa es que estás recibiendo una calidad de onda totalmente deformada. O sea, esto se produce cuando hay muchas armónicas. Bueno, vamos un poquito adelante, esto vamos a ver las armónicas. Entonces, esto puede pasar cuando hay una calidad de producto que se refiere a la calidad de onda. Entonces, el UPS online es el único que puede brindarnos esto. O sea, el UPS puede filtrar los ruidos y porque el UPS genera su propia forma de onda, entonces nos va a entregar una calidad de producto pura sinusoidal que pueda hacer que los equipos funcionar bien y no tener ningún problema. Durante el webinar, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden hacerlo para que vayamos respondiendo en el momento y de repente al final del tiempo nos llega a faltar tiempo y no podemos responder todo. De esa manera así vamos resolviendo las preguntas sin ningún problema. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando conectamos al UPS, dos tipos de cargas, las cargas que son lineales y las cargas no lineales. Las cargas no lineales son las que, por ejemplo, nos van a generar ruido, nos pueden generar armónicas. Entonces, es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto a esto. Ahora, la unidad de potencia que vamos a manejar para los equipos, para los UPS, como también para los reguladores, porque vamos a decir primero, cuando un UPS está trabajando en línea, por un UPS interactivo en línea, entonces él está trabajando como un regulador. O sea, él nos va a entregar una atención regulada, porque él va a ir dándonos si es que está, o sea, resolviendo las primeras anomalías. Entonces, y cuando él entra en modo de batería, entonces ya trabaja como un UPS, o sea, nos sigue dando respaldo eléctrico, ¿no? Pero cuando está en línea, él está trabajando como un regulador. O sea, primero el UPS es un regulador. Luego, ya cuando no hay luz, entonces ya cumple su función de seguir dando la atención de la misma manera, pero en este caso tomando como fuente de energía a las baterías. Entonces, las unidades que se manejan en los UPS y en los reguladores, tenemos, por ejemplo, el volamperio, que es la potencia aparente, el vatio, que es la potencia activa, también lo denominamos como potencia efectiva o eficaz, y el Q, que es el volampere, pero es como la potencia resistiva, o sea, volampere resistivo. Es la potencia consumida por el sistema, o sea, consumida por el UPS. Como que, digamos que esta potencia, UPS se lo hace quedar como un trabajo. Entonces, tenemos estas tres unidades de potencia con las que vamos a trabajar. Podemos ver, dentro de un triángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito. Bueno, todos conocemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo, entonces la potencia va a ser, por ejemplo, una batería de, digamos, de 12 voltios por una corriente de 0,7, vamos a tener 8.4 watts. Entonces, la potencia de voltios amperios por ampere sería la potencia aparente, ¿no? Entonces,
los vatios serían la potencia real consumida. Pero ¿cómo sabemos esto? Esto se refiere al factor de potencia, el que da la relación. O sea, el factor de potencia es la relación entre lo que son la potencia aparente y la potencia real. Entonces, por ejemplo, el valor de consumo en vatios, por lo general, es típico de 60 a 70% de su valor de voltaje de volt-ampere. Entonces, para tener la corriente, perdón, la potencia real, multiplicamos nomás el voltaje, perdón, la potencia aparente por el factor de potencia. O sea, en este caso, por ejemplo, si tenemos aquí una potencia de 650 volt-ampere, multiplicado por también el coseno phi o el factor de potencia, que sería 0,6, nos daría 390 watts. ¿Y para qué nos sirven estos dos valores? La potencia volt-ampere y los 390 watts. Los 350 volt-ampere nos van a servir, por ejemplo, para que yo sume, si esto depende de otro equipo que me está entregando, por ejemplo, de un térmico, etcétera, tengo que yo saber cuánto puedo cargarle. En este caso, él va a consumir los 650 volt-ampere, porque estos 650 volt-ampere van a representar la carga que va a entregar y también, o sea, prácticamente va a ser la suma, va a ser una suma de la potencia real que va a entregar los equipos, más la potencia que el equipo se consuma. Entonces, la suma de las dos potencias va a ser igual a la potencia aparente y esa potencia es la que va a estar sumando a todos los demás equipos que estén conectados, por ejemplo, a un disyuntor, a un térmico, etcétera. Entonces, para eso me sirve esa potencia. La potencia real, el valor de la potencia real, me va a servir a mí para que yo pueda decir cuántos equipos puedo yo cargar. ¿Cuántos equipos puedo conectar a mi UPS o a mi regulador? ¿Cuántos equipos puedo conectar? Entonces, a ese valor nos va a ayudar el valor de los watts. Tenemos que tener bien claro esto porque a la hora de hacer nuestros cálculos tenemos que exactamente saber lo que estamos manejando con volt-ampere y qué es lo que es el valor de la potencia real, porque estos términos vamos a manejar bastante a la hora de hacer el cálculo. Bien. A ver, vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Por el momento nada, pero ya les digo que pueden hacer sus preguntas en el momento que quieran. Bueno, con esta breve introducción, entonces un poquito describiremos un poquito a los reguladores y luego nos vamos netamente a lo que nos toca hoy, los UPS. Un regulador, o también le llamamos estabilizador de tensión, es un equipo electrónico o electromecánico destinado a dar una tensión estabilizada en su salida, por ejemplo, de 220 voltios, etcétera, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más bajo o más alta del valor que utilizamos. O sea, si la variación del voltaje de entrada es 240 o 190, él siempre nos va a entregar, por ejemplo, 220. Eso es un estabilizador. Lo mismo hace un UPS. Un UPS también decimos que es igual que un estabilizador. O sea, por más que varíe la entrada, él siempre nos va a entregar una tensión de salida regulada y estabilizada, sea este UPS online o interactivo. La presión de un estabilizador es la exactitud de la tensión de salida de este estabilizador. Habitualmente se expresa en porcentaje, por ejemplo, más o menos 5%, 2%, etcétera. Y cuanto menor es el porcentaje, más exacta es la tensión de salida y mejores prestaciones nos va a brindar el estabilizador. Eso es lo que es un estabilizador, que decíamos que un UPS también trabaja como un estabilizador. Se utilizan, por ejemplo,
para, o sea, los reguladores, los estabilizadores se utilizan para proteger cargas de tipo, por ejemplo, como los deberes, etcétera, ¿no? O sea, los televisores, todos los equipos electrónicos. Bueno, ahora tenemos tres tipos de estabilizadores. Los estabilizadores por pasos, los estabilizadores continuos y los estabilizadores ferroresonantes. Nosotros hoy vamos a ver, o sea, trabaja como un estabilizador por paso. Los estabilizadores continuos, los estabilizadores ferroresonantes, son otro tipo de estabilizadores, son más para la industria, ¿no? Entonces, además son de gran potencia. En cambio, los estabilizadores que nosotros comercializamos o los que siempre actualmente vemos en el tipo de instalaciones que hacemos son los estabilizadores de paso. Ya para mayor allá, por ejemplo, para tener una carga un poquito más grande, ya nosotros utilizamos ya no un estabilizador, sino utilizamos un UPS online. El UPS online va a ser como un estabilizador de mayor potencia. Entonces, eso es lo que es un estabilizador. Estos estabilizadores, de que los llamamos por paso, bueno, el principio de funcionamiento de estos estabilizadores se basa en la elección de una u otra derivación de un autotransformador, según el valor de la tensión de entrada. El modo de operación básico de un estabilizador se muestra en esta figura que les estoy mostrando acá. Por ejemplo, aquí tenemos la carga, de acuerdo a un control que es un control micro, a través de un microcontrolador, él va moviendo un dispositivo electromecánico para que vaya dando por pasos, haciendo que se mantenga la salida siempre constante, o sea, siempre salga 220. Eso es lo que hace un estabilizador. Ahora, también, por ejemplo, estos, como decíamos, los estabilizadores tienen las medidas, digamos, en volampere por el factor de potencia. De esta manera sabemos el valor, hasta cuánto podemos darle carga a estos estabilizadores. Además que llevan unos supresores de picos, que aquí, ¿no? Que unos supresores de picos que contienen un elemento llamado varistor. Este varistor hace que cuando hay un pico, él hace un recorte, pues llaman corta pico. Entonces, hay unas regletas que los llamamos a veces cortapicos, ¿no? Las regletas son nada más corriente, o sea, un conector que enchufa la línea, pero no tienen este varistor, entonces no van a funcionar como cortapicos. Entonces, el cortapico tiene, sí, en cambio un PDU, bueno, sí tiene estos cortapicos, tiene estos varistores. A eso se refiere. Todas digamos, que las fuentes de potencia de switchadas como de entrada, debido a su característica de entrada del conversor de Tübingen, presentan un factor de 0,6, 0,7, que es el factor de potencia. Acá tenemos, por ejemplo, unos cuantos ejemplos de unos estabilizadores. Por ejemplo, este de 600 volampere y su potencia real será unos 300, 350 watts. Bien. Entonces, ahora vamos un poquito a diferenciar los UPS interactivos y los UPS online. A ver, un segundito. Vamos a... ya. Gracias por lo que me están indicando que de repente el rato se pierde el audio. Un ratito voy a revisar, a ver. Ahora creo que está bien. Hola. Ya.
Bien, entonces, un sistema de alimentación ininterrumpida, que también lo conocemos como UPS, siglas en inglés, es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías. O sea, cuando ya no hay tensión de línea, él nos sigue dando la tensión, pero utilizando la energía que ha sido almacenada en las baterías. Cuando falla el suministro o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobretensión. Bueno, quien ha inventado este UPS es un invento que lo coloqué abajito para que ustedes lo vayan leyendo. Y ahora vamos un poquito a entender qué son las anomalías. Las anomalías, en general, se clasifican en 9. Por ejemplo, falla de tensión, bajada de tensión, subida de tensión, o la tensión está baja, o la tensión está alta. O sea, cuando decimos tensión baja, es que constantemente se bajó la tensión o constantemente está tensión alta. Pero cuando baja de tensión es cuando se refiere a que en una forma instantánea baja la tensión o sube, eso hace esa variación. También otra anomalía es el ruido eléctrico o las variaciones de frecuencia, las conmutaciones transitorias o las distorsiones armónicas, que son las más difíciles de poder detectar. Bueno, en realidad vamos a ver, vamos a ver un poco de las armónicas. ¿Qué son las armónicas? Bueno, las armónicas, como ahí lo coloqué, son múltiplos de la señal de entrada. Entonces, esta distorsión no es tan relevante, pero es más difícil de detectar. Pero vamos a ver un siguiente cuadrito, la siguiente lámina, para que podamos entender mejor. Acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las armónicas, que son múltiplos de esta señal que es la original, la sinusoidal. Tenemos, por ejemplo, las diferentes armónicas. Si yo hago una suma, por ejemplo, de estas tres ondas, si sumo, porque estas son, digamos, representación gráfica de una expresión matemática o o sea, de las ecuaciones de estado que tiene cierto equipo, ¿no? Entonces, son de las armónicas. Entonces, si sumo estos, las puedo graficar, nos va a dar una gráfica como esta. Esto es lo que podemos ver en un osciloscopio. Entonces, esto ya es una onda deformada por las sumas armónicas, la cual puede malinterpretar como un cambio de frecuencia. Cuando la onda de corriente o de tensión medida en cualquier punto de un sistema eléctrico se encuentra distorsionada con relación a la onda sinusoidal que idealmente deberíamos encontrar. Se dice que se trata de una onda contaminada con componentes armónicos. Eso es lo que es la distorsión armónica. Justamente a este problema es lo que ataca, lo que nos va a poder dar solución un UPS online. Anteriormente, o sea, antiguamente, aunque aún algunos lo siguen haciendo, pero poco a poco lo que va aprendiendo es que para poder dar solución, algunos optaban por dar unos transformadores de aislación, otros hacían un sistema de un tablero con condensadores, de tal manera filtrar ciertas frecuencias y de esta manera tratar de eliminar las distorsiones. Pero hoy en día lo que más nos va a ayudar a resolver ese problema justamente son los UPS online. Bueno, ¿con qué frecuencia suelen ocurrir lo que son las anomalías eléctricas? Bueno, como hemos dicho que son 9, entonces
Por ejemplo, las que son del tipo 1, siempre, digamos, tenemos constantemente que se ha ido a la luz, cuando se pierde la luz, ¿no? Se va la luz. Entonces, el UPS hace que por vez que se vaya, él nos va a seguir dando una atención. Las de tipo 2 y 3, bueno, estos son, a veces pasan más desapercibidas. Y la causa más habitual somos a veces nosotros mismos, cuando los consumidores de electricidad próximos al conectar o desconectar equipos de alta capacidad, cuando arranca el aire acondicionado, va a la intensidad de las luces, y si no está bien dimensionado el cable con el que han instalado, entonces va a ocurrir esto, ¿no? Porque puede subir, bajar la tensión. Las de tipo 4 y 5, que son las más, bueno, los vemos habitualmente en zonas rurales, cuando por ejemplo un consumidor está al principio o al final de una línea, si estamos próximos a una subestación eléctrica y si es que no tiene alguna situación por ahí, entonces tendremos que tener una tensión superior a lo normal. Si estamos alejados, entonces una tensión inferior a lo normal. Entonces, bueno, si nuestros equipos no son autovoltaje, vamos a tener ciertos problemas, pero si son autovoltaje, de repente no lo van a notar mucho. Entonces, en cambio, las que son las del tipo número 6, 7 y 8 son tanto difíciles de detectar sin instrumentos de medición especializados. No suelen ser preocupantes, algo que tengamos equipos muy sensibles, como por ejemplo instrumental médico o de laboratorio, servidores, etc. Pero las del tipo 9 no son tan raras, aunque igualmente son demasiado difíciles para poder detectar. La causa más habitual es el empleo, por ejemplo, de un sistema de empleo, algunos que son de onda cuadrada, que son más económicos, etcétera, que tienen una salida de mala, o sea, que tienen una onda de salida de mala calidad. Los equipos que sufren suelen ser los que tienen algún tipo de motor de corriente alterna y los ordenadores de fuentes avanzadas. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Estas las del tipo 9, esta anomalía del tipo 9, justamente son las que tienen con las distorsiones armónicas. Bien, creo que hemos hecho una breve introducción sobre estos equipos y ya vamos a poder con estos ver, hacer nuestros cálculos tomando en cuenta todas estas cosas que nos va a servir cuando nos va a dar solución. Pero lo último que vamos a diferenciar o conocer los dos tipos de UPS. Tenemos dos tipos de UPS, los interactivos y los online. En realidad son tres, ¿no? Que son las offline, que son las standby, o la inline, que serían la línea interactiva, o sea, los UPS interactivos, y los online. Se diferencian en qué estos UPS. El primero tan solamente me va a dar solución a las primeras tres anomalías. El interactivo me va a dar solamente solución a las primeras 5 anomalías. En cambio, el UPS online es el UPS que me va a solucionar absolutamente todas las anomalías. Entonces, esa es la diferencia entre los UPS, entre un interactivo y un online. A ver, un segundito. A ver, un segundito aquí. Me refiero a sus baterías, dice no. No entendí bien la pregunta. Me dicen, me refiero a sus baterías. Si nos puede volver a escribir su pregunta, por favor, compañero. Ahí está, estimado. Bien. Entonces veamos cómo trabaja un UPS interactivo. Estamos haciendo un resumen breve sobre lo que son las líneas de estos UPS para lo que vamos a hacer trabajar con la parte de cálculo, ¿no? Para que entendamos. Cuando un sistema interactivo está en modo de línea, entonces recibe la alimentación de línea
que va a alimentar un cargador y también va a alimentar a la carga, va a dar la estabilización, o sea, va a estar trabajando como un regulador a la que... Perdón, un momentito, vamos a contar la pregunta. ¿Resolvería el inlay? Me refiero a sus baterías. El inlay exactamente lo que hace cuando se va la luz, él va a seguir dándonos la luz. No, nos va a seguir dando, o sea, se va la luz, él da, porque eso es un UPS. Pero lo que no va a hacer es el online, por ejemplo, cuando hay una bajada o subida de tensión constante, él no nos va a resolver el problema. Eso ya nos resuelve un UPS interactivo. Es la pregunta que decía a cada uno de los participantes, que se refería al UPS inline. Perdón. Seguimos entonces. En cambio, cuando está en modo de batería un UPS interactivo, agarra la fuente de energía de las baterías, y lo que hace él es los convierte a través de un inversor en corriente alterna y de esta manera se sigue alimentando. Eso es lo que hace un UPS interactivo. Bueno, aquí tenemos unos cuantos muestras de UPS interactivo. Por ejemplo, el 508, que es de 500 volamperes, que es su potencia aparente, y nos va a entregar 250 watts, que es la potencia real, y los otros 250 watts, perdón, los otros 250 de potencia, que sería la potencia reactiva, es la potencia que él se lo consume por su trabajo. Muy bien. Ahora veamos cómo trabaja un PC online. Cuando está en modo de línea, él va alimentando a un cargador de baterías y también, miren lo interesante que es el online. Comienza a convertir la corriente alterna en corriente directa. La alterna es corriente directa. Al convertir la corriente alterna en corriente directa, prácticamente hay todo lo que son las distorsiones, los ruidos desaparecen, porque corriente continua solamente que hay es positivo y negativo. Puede haber un pequeño ripple, pero eso es lo más, tiene un sistema de conversión bien sofisticado que casi el ripple, bueno, idealmente casi cero, idealmente no hay ese cero, ¿no? Pero es muy bajo, digamos, el ripple. De todas maneras, ahora, a partir de esa corriente directa, él genera su propia corriente alterna. O sea, es como un motor estático. Un PC online es un motor estático. Entonces, él genera su propia corriente alterna. Al generar, nos podemos acceder a poder configurar la frecuencia, si queremos que sea en 50 o en 60. Entonces, podemos hacer esa configuración. Entonces ya nos va a entregar a la salida una carga de corriente alterna con una calidad de producto, o sea, con una onda sinusoidal totalmente pura, o sea, con calidad de producto. Eso es lo que hace el UPS online. Bueno, también, aparte que él tiene su cargador de baterías y va a ir cargando baterías. Cuando trabaja en modo batería, lo que hace es agarra la energía de la batería, lo acondiciona con un control de CADC y va a alimentar al inversor de corriente directa para convertir en corriente alterna, al igual que en modo de línea. Por eso es que estos UPS a veces reciben el nombre de ser de doble conversión. ¿Por qué? Porque primero convierte de corriente alterna directa, luego convierte de corriente directa a corriente alterna. Ahí está la doble conversión. A veces por eso lo llaman UPS de doble conversión. Pero un UPS online tiene un tercer modo de funcionamiento, que se llama el modo
bypass, el modo desvío. En los UPS, por ejemplo, de CDP, los UPS tienen dos tipos de bypass, el bypass electrónico y el bypass mecánico. El bypass mecánico se utiliza, por ejemplo, cuando yo quiero prácticamente dejar aislado al UPS de la parte electrónica para hacer algún mantenimiento, por ejemplo, cambio de baterías, cambio de alguna tarjeta, etcétera. Pero también tiene un bypass electrónico. El bypass electrónico se utiliza para que yo pueda acceder a programar dentro del UPS. O sea, primeramente, yo coloco en bypass electrónico, o sea, él sigue dando regulando la corriente a la carga, pero no pierde el control. El control lo tomamos nosotros para poder cambiar la programación en línea. Podemos hacerlo, por ejemplo, si el UPS tiene una tarjeta SNP, o sea, es una tarjetita con la cual yo puedo acceder remotamente, puedo remotamente también hacer la conversión, cambiar de cualquier valor que yo necesite. Entonces, luego, salimos de la programación, nuevamente se vuelve a su trabajo normal de respaldo. O sea, el CDP tiene esos dos tipos de bypass, bypass mecánico y bypass electrónico. Eso pasa tanto en los UPS online monofásicos, bifásicos y trifásicos. Los UPS, por ejemplo, interactivos, son simplemente monofásicos, no hay UPS interactivos trifásicos ni bifásicos. Trifásicos, más que todo, no hay. Entonces, ese es la diferencia. Bien, esta marca CDP, bueno, tiene, por ejemplo, lo más importante que conocemos la norma UL. La norma UL, la UL no es lo mismo que el estándar. La norma no es lo mismo que el estándar. La norma es algo de cumplimiento obligatorio, en cambio el estándar es algo opcional. Y bueno, entonces, ahora, ya para empezar nuestro cálculo, vamos a un poquito a ver lo que son las baterías, porque ahí se centra prácticamente todo el cálculo de esto. Porque lo único que se hace para calcular el tiempo de respaldo es cuántas baterías tengo, cuánta de energía tiene almacenada la batería, cuánto es la carga, por lo tanto, en cuánto tiempo se va a acabar esa energía. O sea, al decir las baterías almacenan carga eléctrica, la carga eléctrica se está refiriendo a la cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones? ¿Cuánto de carga? Porque la carga es un coulomb, el coulomb es, digamos, una carga es, digamos, un ampere, ¿vale? De acuerdo al número de Avogadro, 6.240.000 electrones más. Entonces, así podemos ver, es una carga de electrones, entonces esa es la energía. ¿Qué cantidad se ha almacenado? ¿Cuánto tiempo nos va a dar respaldo? Eso es lo que vamos a hacer en el cálculo. Bien, entonces, las baterías, un poquito para que entendamos, se les conoce como batería, por ejemplo, al dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en electricidad, en corriente eléctrica. Es una batería. Bueno, les coloco qué año se fue descubierto, Alejandro Volta, etcétera, que lo inventaron. Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre la descripción de esto, por ejemplo, la capacidad, digamos, de la batería. Bueno, viene a ser el producto de la corriente a la que se descarga, multiplicado por el número de horas de descarga. Durante todo el proceso, la batería deberá mantener voltaje en su voltaje mayor o igual a 10.5 voltios. Las unidades de la batería son el voltio y el amperio hora. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una batería de 12 voltios y tiene es de 7.5 amperes hora, él quiere decir que esta batería me puede a mí entregar 12 voltios y 7.5 amperios durante una hora. Durante una hora. A eso se refiere el ampere hora. Cuando yo digo, tengo una batería de 12 voltios y tengo de 100 ampere hora, entonces eso quiere decir que esa batería es capaz de entregarme a mí 12 voltios y 100 amperes durante una hora. Entonces vamos a ir variando. Si me entrega, pues, por ejemplo, si son 100 y me entrega 50 amperes, entonces durará 2 horas. No es así.
¿Por qué? Porque la carga y la descarga de una batería no es lineal, es logarítmica. O sea, no se puede así dividir aritméticamente. Entonces, si lo hacemos así, pues no vamos a tener un cálculo exacto del tiempo que vamos a tener. Repito, la carga y la descarga de una batería no es lineal. A ver, un momentito. Bueno, seguimos. Las baterías de CDP, por ejemplo, una batería de uso general puede tener una vida de 5 años, siempre que esté en servicio flotante. El servicio flotante quiere decir que siempre se mantenga cargada. O más de 260 ciclos al 100% de descarga en el servicio de ciclo. Entonces la batería de repente puede durar menos de un año. Si cada vez se descarga y se carga, se descarga y se carga, si es bastante con frecuencia la anomalía, por la primera anomalía, entonces, ¿el qué va a hacer? Podría tener, si en un año llega a tener mayor de 260 descargas, ciclos, esa batería ya no tiene vida, o puede durar 5 años. Entonces, por lo general, todos se han tomado como ya una precaución de que siempre los UPS los cambian baterías cada año. Entonces, en nuestro caso en CDP, nosotros tenemos las baterías para que puedan cambiarlos, les vendemos las baterías. Yeah. Bueno, lo otro no vamos a hablar un poco de lo que es la parte de una parte, vamos a ver la parte de las curvas de las baterías. Bueno, el tiempo de duración va a durar siempre cuando estén en una temperatura de, digamos, de entre 17 y 21 grados, que es la temperatura estándar de cableado estructurado. Entonces, él va a poder tener esos 5 años de vida. Pero si no, va a tener, por ejemplo, si está en una temperatura de 40 grados, él podría tener máximo una vida útil de 2 años. Ahora, siempre en las curvas hemos visto estos términos, que es C1, C2, que se refiere a los puntos de carga. A que tomen en cuenta para hacer los cálculos. Bien. Vamos a hablar un poco de mantenimiento, se los dejo ahí, listo. Muy bien. Ahora vamos a empezar lo que es más importante para nosotros, hacer el cálculo. ¿Ya? Tenemos dos formas. Vamos a primero hacer por cálculo utilizando las fórmulas matemáticas y luego vamos a hacerlo a través de un software. Es fácil también. Entonces, vamos a hacer. Por si en caso, antes nos ponía el software y bueno, y después decían de que ahora toda aquella persona que ha participado en este curso me puede escribir o mandar un mensaje a WhatsApp o voy a dejar el teléfono y yo les voy a enviar el software con el cual vamos a hacer el cálculo. Para hacer nuestro cálculo, nosotros necesitamos resolver las siguientes variables. Primero debemos conocer la potencia de la carga, la potencia real que le vamos a colocar al UPS. La potencia del UPS, o sea, la potencia aparente del UPS. Esto lo tenemos del UPS que vamos a utilizar. El factor de potencia del UPS, que es menor o igual a 1, o también lo llamamos el coseno phi. El número de baterías que lleva el UPS. Los amperios hora de la corriente de las baterías. Tenemos los datos del UPS. El factor de carga que está en parte porcentual, esto vamos a calcular. La intensidad de esta descarga, también tenemos que calcular, esta variable se calcula. La constante de descarga, también vamos a calcular. Esto no se consigue ciertamente. En fin, esos datos que tenemos que calcular dependen de la carga que le vamos a colocar a los UPS. El tiempo total de descarga, que va a ser el tiempo total de respaldo en minutos, y luego los convertimos a horas y minutos. Luego tenemos que tener también, si el UPS tiene bancos de batería, el número de bancos de batería y la cantidad, o sea, el número total de las baterías de los bancos del UPS.
Entonces, con esto vamos a poder tener ya al final las horas de respaldo y los minutos de respaldo. Bien, vamos entonces a hacer nuestro primer cálculo. Yo tengo que calcular la carga en potencia activa. ¿Cómo hago eso? Si yo tengo la potencia de 1 ampere, va a ser la potencia real dividida entre la potencia del factor de potencia. Entonces, si la potencia del volt ampere, o sea, la potencia del volt ampere es mayor a la potencia del UPS, o sea, a ver, yo necesito que una potencia real, digamos, tengo 300 vatios, voy a dividir entre 0,9, digamos, o entre 0,6. Ese valor, si ese valor va a representar la potencia aparente de la carga. Si esa potencia aparente de la carga es mayor a la potencia del UPS, entonces pues no, el UPS no puede dar respaldo porque su potencia es menor. O sea, por ahí partimos. O sea, en ese caso ya no puedo utilizar ese UPS. Tendría que buscar otro UPS de mayor valor para que pueda dar respaldo. Si no, si usted lo coloca esa carga, pues el UPS se va a terminar quemando, ¿no? O sea, porque va a estar sobrecargado. El otro, hay que calcular el factor de carga. El factor de carga es nomás la potencia aparente, digamos, de la carga, dividido entre la potencia del UPS. Ese va a ser el factor de carga. Multiplicamos por 100, nos va a dar en porcentaje. Repito, es el valor de la potencia de volt ampere que hemos calculado aquí arriba. Esta potencia volt ampere, que es la potencia aparente de la carga, que se lo calcula partiendo de su carga, de su potencia real. Eso dividido entre la potencia del UPS que vamos a utilizar. Entonces, multiplicado por 100, ese es el factor de carga. Bien. Ahora, seguimos con nuestro cálculo. Ya ustedes, desde luego, van a hacer en su casa, van a estar haciendo ya los ejercicios, ¿no? Cuando ya tengamos aquí nosotros los cursos presenciales, vamos a dedicarnos a hacer un buen rato, por ejemplo, para hacer un cálculo netamente así. Bien, ahora calculamos la intensidad de descarga. La intensidad de descarga es la potencia en watts de la carga y eso se divide entre 0.85 por el número de baterías del UPS. También, si está con bancos de batería, tenemos que tomar en cuenta el número de bancos de batería, o sea, la cantidad de baterías que lleva cada uno. Estos cálculos que estamos tomando en cuenta no tiene nada que ver si son interactivos, si son online, etcétera, si son monofásicos o son trifásicos. La única diferencia va a ser al calcular la potencia aparente, donde vamos a tener que colocar el valor del factor, el valor del coseno phi, el factor de potencia, que va a ser 0,6 o 0,9 o 1, ¿no? Entonces, ese valor va a definir si es, va a estar diciendo si es, digamos, si es interactivo, si es monofásico, bifásico, trifásico. Entonces, porque al final de cuentas, las baterías no saben, pues, si son monofásicos, trifásicos, no. Ellos simplemente están diciendo en cuánto tiempo se va a gastar sus electrones, en cuanto a su carga eléctrica, cuánto tiempo va a poder dar el respaldo. Eso entonces, pues que el cálculo que vamos a hacer es válido para tanto los interactivos monofásicos o para los online que sean monofásicos, bifásicos o trifásicos. Bueno, luego finalmente vamos a calcular la constante de carga. La constante de carga es nada más que la corriente de descarga, o sea, el cálculo de intensidad de descarga, dividido entre los amperios hora, o sea, el valor de amperios de la batería. Por ejemplo, de las baterías. O sea, si tengo, por ejemplo, una batería que sea de
de 7.5 amperios. Ahí va a ir amperios hora 7.5 amperios. O sea, ¿esto qué nos va a decir? Para tener un cálculo exactamente, no podemos agarrar baterías, digamos, que de 12, de uno que sea de 9, otros de 7, no. ¿Por qué? Porque tienen que ser todas iguales, ¿no? Para que haya un cálculo exacto. O cuando vamos a colocar cálculos, vamos a colocar UPS en paralelo o con bancos de baterías, las baterías deben tener el mismo valor de la misma intensidad, o sea, el mismo valor de amperios hora. Finalmente, vamos a hacer el cálculo del tiempo total de respaldo en la forma que vemos abajo, que va a ser el tiempo total, ahí tenemos, en amperios hora de las baterías. Podemos decir que es 9, o puede ser de 18, o puede ser 100, etcétera, por 60 minutos, por el valor de una hora, dividido entre la intensidad de descarga. Y eso va a ser a la raíz cuadrada de la constante de descarga, y esto es dividido entre 2 más 1.05. Estos valores son valores de factor de seguridad. ¿Ah? Así como hacemos algún cálculo, multiplicamos por 1.2 para tener un factor de seguridad. Ahora, si reemplazamos todo eso, un ratito. Bien. Ahora, si el tiempo de descarga total es mayor a 59 minutos, entonces podemos calcular las horas y minutos correspondientes. Bueno, las horas van a ser en tiempo total por una hora dividido entre 60. Eso es lo que nos va a quedar en hora. Si corresponden a los minutos, si tenemos a los minutos, entonces tenemos los minutos, las horas por 60 dividido entre una hora. Eso nos va a dar el tiempo en minutos. Bueno, cuando tenemos que calcular el tiempo de respaldo con bancos de batería, lo único que vamos a modificar en la ecuación anterior va a ser el cálculo total de baterías por banco más las baterías del UPS. O sea, el número total de baterías va a ser el número de baterías por banco. A esa cantidad le sumamos el número de baterías de los UPS. Por eso teníamos el total de número de baterías. Y también tenemos que calcular nuevamente la intensidad de descarga. ¿Por qué? Porque el número de banco de baterías ha variado. Entonces, la potencia en watts de carga y dividido entre 0.85 por la intensidad, o sea, por el número de baterías por 10. Entonces, bien. Con esto calculamos nuevamente la constante de descarga. Una vez que hemos hecho todo eso, entonces vamos a reemplazar en la siguiente ecuación el tiempo total. O sea, ahí tenemos ya tenemos el valor de la intensidad de descarga, la constante de descarga y el valor del amperio hora de las baterías, entonces, y por el tiempo. Una vez que hacemos lo mismo, podemos sacarlo en horas y en minutos. A ver, si tenemos alguna pregunta. Bien. No olviden de descargar el documento. Luego, ustedes cuando se han inscrito, les ha llegado a sus correos un link a donde ustedes pueden directamente descargar su certificado.
que viene con su nombre y van a poder descargar su certificado de participación de este webinar. De esta manera se hacen los cálculos. Yo sé que no tengo mucho tiempo para hacer un ejercicio completo, pero como ya vamos a tener clases presenciales donde vamos a hacer estos cálculos de varias formas, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a través de un software. Este es un software que está certificado por CDP, está funcionando, implementado en varios países. Entonces, este software nos va a poder ayudar a hacer lo mismo que el anterior, pero tan simplemente tenemos que colocar el valor en la carga total en watts. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, este software, como les decía, está certificado por CDP. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahí llevamos nuestro calculador. Entonces colocamos acá. Voy a colocar, por ejemplo, 4.500 watts. 4.500 watts. Entonces, le damos calcular tiempo y me saca que actualmente yo tengo, por ejemplo, estos dos UPS. El de 10 kVA que puede darme a mí 13 minutos de respaldo. El UPS de 6 kVA, este es el modelo UPO 22.6, puede darme un respaldo de 9 minutos. Vamos a elegir este. Este sería el UPS. Y aquí está la potencia, es de 10 kVA, la potencia del UPS. La carga actualmente es de 5 kVA que estoy yo dando, haciendo un redondeo. Factor de carga 50%, factor de potencia 0,9. Aunque ahora tenemos UPS que son de 1, de un factor de potencia 1. Con 20 baterías de 9 amperes. O sea, este UPS tiene 20 baterías de 9 amperes. Y luego el tiempo de respaldo es 13 minutos. Si yo quiero tener más tiempo de respaldo, lo que vamos a hacer es incrementar bancos de batería. Si coloco un banco de batería, entonces voy a tener 49 minutos. Cada banco de batería viene con 40 baterías por banco de 9 amperes hora. Cuando yo aumento batería, lo que aumenta es el tiempo de respaldo. Con dos bancos tendría 1 hora y 28 minutos. No aumenta la potencia. No es que este va a tener mayor potencia, no. Lo que aumenta es el tiempo de respaldo conservando su potencia en watts que puede entregar. Este UPS, por ejemplo, soporta hasta 3 bancos de batería. Algunos soportan 2, otros soportan un poco más. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, colocaría uno que lo coloco a pedido, pero tenemos un trifásico, por ejemplo, un UPS trifásico. Actualmente tenemos, por ejemplo, este UPS, el UPS 33. Acá está, este. El UPO 33 de 10 kVA. Este, por ejemplo, es trifásico. Este nos duraría 13 minutos. Si este le coloca, este, por ejemplo, puede soportar hasta 4 bancos de batería. Si coloco un banco, coloco 1 hora y minutos. Este tiene por banco 60 baterías. Este es un UPS ya trifásico. El UPO 11, un UPS monofásico. El UPO 22, un UPS monofásico y bifásico. El UPO 33 es un UPS trifásico. Los bifásicos, por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos, por ejemplo, alimentación bifásicas a veces en La Paz, en Cochabamba también tenemos en ciertas zonas corrientes bifásicas que alimenta 110 más 110 fase a fase. Entonces, sumado nos da el valor de que sería como un monofásico, pero es bifásico. Y el trifásico, bueno, ya, es de la gama industrial. Bien,
Ahora vamos a hacer otro cálculo un poco más pequeño. Yo quiero calcular 145 watts, pero lo voy a querer calcular en este caso en un UPS interactivo. Aquí coloco, selecciono el interactivo. Entonces hago mi cálculo. Ajá. Por ejemplo, el interactivo, este UPS, el Smart 1010, el UPS R Smart 1010, que tiene una potencia de 100 volt-ampere. La carga es de 290 volt-ampere. ¿De dónde sale ese valor de 290 volt-ampere? Es el valor que se calcula el volt-ampere de la carga. O sea, esto dividido entre 0.5 es 290. Es el volt-ampere. Si este valor es más grande que este, entonces el UPS no da. En este caso, aquí, por ejemplo, si lo coloco, no va a salir, el software o sea, solamente escoge a los UPS que pueden dar respaldo. Si coloco, por ejemplo, aquí, vamos a decir, 3.000, 3.500, veamos, no hay ningún UPS que pueda calcular eso, no pueda soportar. Si hubiese algún UPS que pueda soportar, el CDP puede hacer. Si no, no hay. Entonces, el factor de carga, 29%, el factor de potencia, 0,5% de acá del valor del UPS. Este lleva una batería de 9 ampere hora y para una carga de 145 watts, entonces él me va a dar 22 minutos de respaldo. Este no lo puedo seleccionar esto porque él no tiene bancos de batería, no tiene. Bueno, lo que tenemos aquí abajo nos puede ayudar un poquito a, por ejemplo, si yo quiero calcular, a ver, un XBR que tenga, que funciona a 12 voltios y funciona, por decirle, con unos 3 amperes o miliamperes para el caso de batería. En este caso vamos a decir que sube con 3 amperes. 3 amperes son 36 vatios, cantidad que yo tengo un XBR. Cargar a la lista y ahora puedo tomar por las cámaras. En este caso también podemos colocar directamente aquí a la potencia. Poner una cámara con, por ejemplo, 6 watts. Entonces coloco unas, digamos, 12 cámaras. Entonces asignar, ya tenemos acá los valores. Cargar lista, ese es mi valor de total que yo necesito. Calcular tiempo. Mire, este UPS podría darme 21 minutos para ese deber. O sea, si quiero más tiempo, entonces mejor coloco un online. Un online coloco y mira, ahí está. Por ejemplo, el UPO, el más pequeñito aquí está. Por ejemplo, esto va de más alto, de UPS de potencia más alta a potencia más baja. El UPO 11, que es un UPS de 1 kVA, me podría dar un respaldo de 58 minutos y a este sí quiero más tiempo, a este sí puedo agregarle bancos de batería. En ese caso coloco acá y coloco un banco de batería, entonces este viene con 6 baterías por banco, me va a dar ya 3 horas y 15 minutos. A ver, vamos a ver, creo que están preguntando algo aquí. ¿Puede faltar el link donde se encuentra el proceso para selección de los precios? Yo les voy a ver a mi WhatsApp, ahí les voy a enviar, para que tengamos un contacto o alguna otra pregunta. Bien. Antes se le daba un link, pero hasta cierta hora se quitaba. Entonces, para evitar eso, es que ustedes cuando puedan, me envían un mensaje
o me escriben un correo y yo les envío el software. De esta manera vamos a tener más seguridad de que ustedes cuenten con el software. Bueno, este es un cargo de carga que hacemos con usted. Bueno, esto, por ejemplo, es los UPS de monofásicos. De esa manera vienen los monofásicos. Aquí tenemos un poco más para que lo vayan leyendo. Ya posteriormente vamos a pasar a configurar los UPS en otro curso. Estos son los UPS bifásicos, es monofásico del UPO 22. Y finalmente tenemos este el UPS trifásico. El UPS trifásico, que es su pantallita que tiene aquí para poder hacer la programación, todo, programar UPS monofásicos, bifásicos y UPS trifásicos. Muy bien. Ahí les dejo mi correo y mi celular que está con WhatsApp para el contacto al cual yo les voy a poder enviar el software. Los que ya me están interesados me van a escribir y vamos a poner en contacto para que así yo pueda entregarles. Espero que esto les haya servido y haya sido, que haya aportado sus conocimientos para que podamos brindar un mejor servicio en la alimentación de nuestros equipos electrónicos. Que tengan un buen resto del día. Buenas tardes, conmigo hasta otra oportunidad. El siguiente webinar vamos a hablar sobre sistemas online, los sistemas de UPS online, configuración y todo eso. Ojalá ya sea presencial.